Francis, qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo está usted? Espero se encuentre bien. Stalin, muy buenos días. Qué gusto para mí estar con usted esta mañana. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Francis, un poco para pareciera ser que todavía quedan muchas cosas que mirar y profundizar, más que nada de lo conceptual. Eh, Después de 5 o 6 debates que hemos tenido en estos últimos tiempos, ¿qué ha significado para el electorado este elemento en la decisión de la toma que tiene que hacerlo frente a las urnas y frente a un proceso electoral? Buenos días y bienvenido. Stalin, como usted bien dice, la experiencia creo que hace al maestro. El elector hoy, después de tantos procesos que hemos vivido en tan poco tiempo, creo que ya podemos asimilar las elecciones de una manera un poquito más consciente. Sin embargo, yo creo que para hacer el análisis hay que iniciar antes la completamente polarizado, donde que eran los que estaban batallando no solo llegar a la segunda vuelta, sino tal vez ganar en la primera vuelta. Ahí Sí, hay evidente en el resultado electoral, pero se habla del resultado de la polarización, pero no se habla de la causa de la polarización, que sería importante entender. Les dijo a la conciencia electoral, señores, ahí están ustedes empatados, esto es la visión que tiene a este extremo de esta polarización que fue en la primera vuelta, continúa en la segunda vuelta, y el debate creo que la agudizó más. exactamente, Stalin. Como usted dice, una vez que ya vimos que el elector, de alguna manera, la mayoría, ya no quería ser de un lado o de otro lado. Las razones principales son, para estar de un lado es la crisis económica, la crisis de seguridad, la crisis que realmente es porque están en contra principalmente de la otra opción. La esperanza de es donde no prime la división, donde exista una mayor unidad, donde en conjunto aportemos para solucionar, es cada vez este fraccionamiento, o estás del un lado o estás del otro lado. Tanto así que tenemos un A ver, dato. está bien tu análisis, Francis, pero ¿cómo puedes reducir una crisis de un país que es histórica, que no es responsabilidad solamente de un gobierno anterior o de los que pasaron, sobre yo les voy a salir de la crisis con un planteamiento? Palabras de la boca. La realidad es, lamentablemente, la razón, el origen es que no existe un plan político, son los que seleccionan entre sus afiliados los que tienen las mejores capacidades o las mayores capacidades para afrontar los problemas del país. Lamentablemente, los partidos políticos yo creo que son uno de los culpables de la triste realidad del país. ¿Por qué? Porque estos partidos políticos son de membrete, sirven para alquilar, vender o prestar al electorado con una propuesta de país. Todos llegan. Pero que también la normativa tiene discrecionalidades para que los partidos hagan. Mismo hicieron las leyes, ese es el problema. O sea, ¿Ellos qué es? Tuvimos como nunca, creo, bueno, siempre tenemos muchos candidatos, pero rompimos récords. 16 sí, sí. candidatos es un número enorme. Y la realidad, ¿cuál fue? Que no teníamos realmente opciones reales de otras alternativas que permitan de alguna manera al elector tomar una posición. Ninguno de los candidatos que estuvo, aparte de los dos que están, ofrecían todo, pero la realidad es que no había, y Correcto. eso agravó y empujó a que el elector se decida entre estas dos opciones. Y estas dos opciones, 68% del electorado ya ha decidido por uno u otro candidato. Con los problemas que cada vez están, bueno, ya el debate, Eso. que ella ganó el debate. Quienes apoyan al presidente de la República dicen que él ganó el debate. La realidad, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las variables para medir un debate? ¿Quién está metido, por ejemplo, en el narcotráfico? Yo no sé si esto. Exacto. Mírese, si es que las acusaciones que se hicieron son reales, el país está fregado, porque por Claro, cualquier lado vamos a terminar con el narcotráfico gobernando. Pero, claro. pero hay que entender que esta polarización hace que, tanto de un lado como del otro lado, uno dice ganó este o ganó este partido de fútbol y ahí se acabará. Y no es así.
El debate nos ha demostrado que los debates siempre dejan cola y la cola en sí llegó a este segmento. ¿A quién tenían que hablarle? Mire, el debate era la oportunidad, no para afianzar su votación, porque Stalin, le digo, de la experiencia que tenemos, el 99,9% que votó por uno o por otro en la primera vuelta Se va a mantienen volver a ahí. repetir el Claro. voto en la segunda vuelta. Claro. Los candidatos tenían que dirigir sus propuestas, dirigir sus respuestas, dirigir su estrategia a dos grupos principalmente. Nulo y El indeciso. primero es los que votaron por otras opciones en la primera vuelta y el segundo, el voto de quienes no participaron en la primera vuelta. En las segundas vueltas crece la participación. Usted sabe que en el Ecuador es obligación, entonces hace que crezca. Tuvimos un Mire, récord histórico de participantes en la primera vuelta, más de 11 millones y un poco más. mire, Para esta segunda vuelta se calcula que casi llegue a los 12 millones, es decir, a ahí ver, tenemos casi 1 millón de entiendo. votos más y Ahora, 1 millón de votos de electores que de lo, votaron por otras opciones. esos objetivos, y le voy a decir algo, yo he hecho dos focus groups, por el interés periodístico y por información sociológica, en estratos medios y en estratos bajos. ¿Saben lo que me dicen? Mucha gente. Me dice, yo voté, fui a votar en la primera vuelta. Pero viendo ahora que todos los dos candidatos están vinculados al narcotráfico porque se acusaron entre ellos y nadie se preocupó de Esa era crear. la otra opción que existe, que es el voto blanco y nulo, que es el voto blanco y nulo. Históricamente es el 10% Stalin, que creció casi al 16%. Correcto. Imagínense cuánto crece. Cuando las opciones que están presentes para el electorado no cumplen con las expectativas, la opción que tienen es el voto blanco o nulo. Lamentablemente, y eso quiero mencionar y resaltar, el voto blanco y nulo es desperdiciar el voto. No es decir estoy en contra, es dar la opción de que otros escojan por uno. Y la democracia es que quienes participamos, quienes conformamos el país, tengamos la oportunidad de seleccionar y votar por el que creemos que en algunos casos, como usted habrá hecho los grupos vocales, nosotros también, por una de las candidaturas. No seamos como Poncio Pilatos, decir que nos vamos a lavar la mano, yo no voté por ninguno de los dos. Tomemos la responsabilidad que nos da la democracia y votemos por uno de los dos. Pero ahora sí, haciendo el análisis específico del debate, fue la oportunidad perdida de los dos candidatos. Ninguno de los dos le habló a este segmento, ninguno que van a votar por primera. Esa es la realidad. Ellos, después del debate, se quedaron exactamente igual, sin saber por cuál de las dos opciones votar. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Los temas que están priorizándose de lado y lado, porque del un lado están priorizando unos temas, del otro lado están priorizando otros temas, esos son los que vamos a ver con qué fuerza empiezan a moverse y realmente logren calar en este elector que al final va a tener que decidir por el menos malo. Pero cuando vemos el total del electorado, de cada 10, uno es el que no ha decidido por quién va a votar. Entonces, el otro va a votar blanco, nulo o no va a votar. Entonces, llegar a una persona hoy con la acción, uno sí puede hacer un análisis estratégico y dirigirse. ¿Cómo está estructurado ese segmento? Es de principalmente jóvenes. 4 de cada 10 de los que no han decidido son jóvenes. Tenemos 3 que son jóvenes adultos y tenemos entre 1 y 2 que son adultos mayores. Entonces, ahí la estrategia tiene que, usted sabe que no quieren la vieja política, que no quieren el pasado, porque ellos, usted sabe que las características del joven es lo que están viviendo actualmente. Y ese Correcto. segmento yo creo que es el que va a decidir. La estrategia del candidato o la candidata que logre comunicar y dirigirse a ese segmento, yo creo que puede más. Y así va a ser hasta la última semana, donde realmente el que no ha decidido por quién va a votar, va a tomar una posición por una de las dos Los candidaturas. ciudadanos, ¿no? Pero antes, ¿por qué los candidatos prefieren banalizar esa oportunidad? ¿No? Que es la oportunidad que le daba esta presentación
este debate presidencial. Exacto. Y esa oportunidad, beneficio, para hacer un clic con la ciudadanía, con el electorado, sobre lo aspiracional, sobre sus demandas insatisfechas, que no es que son abstractas, son realidad en el país. Bueno, estas cosas son reales, son de vivencia diaria que la gente la vive, la palpa, porque sabe que le está afectando a su condición de vida. Pero no hay los candidatos que haga clic, que levante una consigna, que levante una propuesta, que entusiasme, anime, que vamos a tener unas elecciones donde va a haber electoral, ¿no? De protestas, acusaciones de fraude, y esto no le hace bien al país. Exactamente, Stalin, como usted dice, lo que se tener el un candidato del otro, en este momento consideren siempre pero ¿cuál fue el error? ¿Cómo llegar a este segmento que no votó por ellos en la primera vuelta? Es una muy mala lectura de los estrategas el hacer que generen esperanza, que generen empatía. El Ecuador de la pelea, de la división, no es lo que atrae al segmento que en este momento no les agrada. Porque Stalin hay que tener claro, quienes no votaron por estas dos opciones en la primera vuelta, no es porque van a votar por ellos en la segunda vuelta, no, es porque no les agradaron en la primera que tuvieron, que fue el debate, no la aprovecharon, la desperdiciaron. ¿Para qué? Para pelearse, para otra vez priorizar la gran división que existe en nuestro país. Eso, sin duda alguna, no le atrae a ese segmento y lo único que hace es mantener, evita, sin duda alguna, que la gente diga, apostémosle hoy día al Ecuador, hoy día voy a abrir mi negocio, hoy día voy a invertir en esto. ¿Por qué? Porque no sabe lo que va a pasar y esta incertidumbre hace que estemos con los brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Ya, Otro correcto. mes más que los ecuatorianos están esperando a ver qué pasa. Otro Perfecto. mes más que vemos cómo todos los problemas cogen un mayor resonancia en los medios de comunicación y en la vida diaria de los ecuatorianos. Vemos Correcto. cómo la inseguridad, los ecuatorianos, la crisis económica, que trabajar no hay trabajo, el acceso a salud. Es complejo hoy día la situación de la mayoría de los ecuatorianos. Y Correcto. a eso súmele los problemas de agua potable, donde no hay alcantarillado. O sea, cosas básicas que debe tener, que deben dotar el servicio público. Y no existe hoy día en generarnos de esperanzas de que con cualquiera de los dos candidatos el Ecuador va a tener progreso, va a tener desarrollo. Vamos a salir de esta crisis que no empieza ahora, como usted bien menciona. Esta crisis hay que regresar y empieza más o menos en el 2015, empieza la crisis económica y se fue agravando, agravando, agravando. Acuérdense en el 2017, luego tuvimos el paro del 2019 que le quebró a la economía del país, 10 años y lamentablemente los únicos que han pagado todas las facturas es el pueblo ecuatoriano. Francis, a nivel del Consejo Nacional Electoral, se establezca permanentemente campañas de bien público sobre el conocimiento y una nueva conciencia o una participación. Pareciera ser que aquí nos acordamos que el ciudadano es soberano, es legítimo, es el actor fundamental, solo el momento que tiene que ir a poner el papelito en la urna. Mientras eso ocurre, mientras esto no ocurra, no pasa nada, no hay una campaña de bien público, normativa electoral. Stalin, yo creo que lo que usted dice es la triste realidad. Los partidos políticos se acuerdan que existen pocos meses antes de la elección porque tienen que cumplir con, usted sabe todo, para recibir el dinero del Estado y poder seguir haciendo su trabajo, por así llamarlo. Lamentablemente, ellos son los que deberían organizar, promocionar, educar, capacitar en sus valores, en sus principios, en las expectativas que tienen hacia el futuro con sus candidatos, promocionando jóvenes, resaltando la experiencia en sus filas. Pero usted da algún sueldo o algo. No existe el adoctrinamiento real sobre una base de un Ecuador que propone cada uno de los partidos políticos. Pero ellos hacen las leyes y ellos las han hecho justamente para no tener que rendir. Los dos que están en la segunda vuelta se unan y digan, miren, tenemos el país, creo que no puede estar peor.
entre los dos, el que gane, el otro le puede ayudar y colaborar para sacarle realmente al país. Yo creo que nos falta Ese es el patriotas, país ideal. Stalin. Hoy Correcto. día, lamentablemente, lo que defienden son sus intereses, defienden sus partidos, defienden a sus mandar que trabajen por el país, que las soluciones no sean para satisfacer a un grupo, sino para la mayoría de los ecuatorianos, que quiero que entiendan la realidad. La mayoría de los ecuatorianos la estamos pasando extremadamente mal. El llegar al fin de mes es duro, porque nuevamente hay que pagar todo lo que tenemos que pagar y no tenemos de dónde sacar para pagar. Esa es la realidad que vive la Bien. mayoría de los hogares. Y los Ok. políticos lo único que vemos, en vez de generarnos esperanza, estabilidad, desarrollo, lo único que vemos es que le siguen rompiendo y partiendo y dividiendo al Ecuador. Y de Muy esa bien. manera no vamos a salir.